Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos fundamentales de lo que es la transición cardiorrespiratoria de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entender estos aspectos es fundamental para poder comprender y valorar a los recién nacidos en la etapa que enfrentan durante los primeros días después de su nacimiento, a lo que denominamos transición a la vida extrauterina. Para eso vamos a analizar cómo es que ocurre la oxigenación durante la vida fetal. Y en este sentido tenemos que recordar que la placenta cumple un rol fundamental. Acá tenemos un esquema en el cual vemos un corte transversal y podemos observar que la placenta tiene algunas estructuras que son las que permiten una adecuada oxigenación, un adecuado lavado de dióxido de carbono y una multiplicidad de funciones que tienen que ver con la detoxificación, con el pasaje de algunos anticuerpos, el pasaje de fármacos o el no pasaje de algunos fármacos o anticuerpos. Y en ese sentido son estas estructuras, las vellosidades, fundamentales, porque en su interior existen vasos que son de origen fetal, y estas estructuras vellositarias van a estar dispuestas de tal forma que entre ellas se van a formar lagos que van a tener sangre materna circulando. Por tanto, la placenta en los humanos es una placenta que impide el contacto directo entre la sangre fetal y materna, a pesar de que hay muchas sustancias y moléculas que pasan, como por ejemplo las inmunoglobulinas G, pasan libremente a través de la barrera fetoplacentaria. Por otro lado, hay una parte de la placenta, como ustedes ven acá, que no está destinada al intercambio, sino que más bien está irrigada por la cara materna y por allí llega la sangre hasta los lagos intervellosos. Cuando miramos tridimensionalmente la placenta como órgano, un órgano fetal, vemos que de una de las caras vamos a observar una rica red vascular que va a dar origen a los vasos umbilicales. Y si ustedes observan, hay un vaso umbilical que se dibuja yendo en el eje del cordón umbilical y alrededor de él dos vasos que son las arterias umbilicales están enrolladas, espiraladas alrededor de este vaso central que es la vena umbilical. Por eso, si nosotros hacemos un corte del cordón, vamos a ver que sobre un lado se ubica la vena, que es un vaso de paredes finas, como todas las venas, más amplio en su luz, y alrededor van a ir juntas las dos arterias umbilicales con su pared más gruesa porque tienen una rica capa muscular. Entonces, podemos decir que la sangre que se oxigena a nivel placentario va a ser llevada hacia el feto, y acá tenemos un esquema, a través de la vena umbilical que va a ingresar, ¿verdad?, por la pared abdominal, como ustedes saben, a través de la estructura umbilical, y que posteriormente va a ir a través del ductus venoso llegando hacia el hígado. El hígado en el cual se va a volcar un poco de esa sangre a los sinusoides hepáticos, pero mayoritariamente va a pasar y va a desembocar en la vena cava inferior. Y de esa manera es que el corazón fetal va a tener una llegada masiva de la sangre fetal rica en oxígeno a través de la vena cava inferior. Una vez que la sangre oxigenada llega a la vena cava inferior, hay una dirección de ese chorro hacia el foramen oval, que es el foramen que está entre las dos aurículas, la derecha y la izquierda,
Y la mayoría de la sangre esa va a pasar hacia la aurícula izquierda, haciendo que el circuito izquierdo quede lleno de sangre rica en oxígeno y nutrientes. O sea que esta es la forma que la placenta, prácticamente con un camino bastante directo, va a hacer que la sangre rica en oxígeno y nutrientes llegue al corazón izquierdo para distribuirse por todo el organismo. Posteriormente va a circular, ¿verdad?, a través de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y vamos a ver cómo esa sangre que sale eyectada por la aorta, ¿verdad?, que es el principal, el vaso grande que sale desde el ventrículo izquierdo, va a tener todo su trayecto ascendente esa sangre en el callado aórtico, pero como desde el área ventricular derecha la sangre que venía por la vena cava superior va a ser totalmente desoxigenada, entonces esa sangre va a salir por el tronco de la pulmonar, no va prácticamente a circular hacia las ramas pulmonares derecha e izquierda, y sí va a circular mayoritariamente a través de una estructura fetal que es el ductus arterioso, que va a conectar con la aorta. Entonces ustedes ven que la sangre que sale del ventrículo izquierdo va a conectar y llenar el callado, pero en el punto en que conecta el ductus arterioso con la aorta va a haber una mezcla de sangres, y esa mezcla va a hacer que el tenor de oxígeno postductal baje, porque ya va a ser una mezcla de lo que venía del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Esta circulación que hemos descrito hace que al área cefálica de cada feto se dirija una sangre rica en oxígeno que va a hacer que incluso la cabeza crezca más durante la vida fetal, y a toda el área del polo inferior, ¿verdad?, abdomen, miembros inferiores, va a ir una sangre que tiene un tenor de oxígeno más bajo y de nutrientes más bajos, y por tanto va a ser un área, toda el área corporal y del polo inferior, que se va a desarrollar menos anatómicamente, porque a lo largo de la gestación va a recibir menor carga de oxígeno y de nutrientes. Por tanto, ustedes van a ver que en la literatura, en los esquemas, van a tener siempre dibujado en rojo todo lo que es el callado, porque nos indica que es una sangre que es rica en oxígeno, y después del callado, como tienen acá, en la aorta descendente, tanto torácica como abdominal, van a tener una coloración azulada que indica que el tenor de oxígeno es más bajo. Y posteriormente, luego de que la sangre baja por la aorta, vamos a tener la distribución hacia los miembros inferiores, pero desde las arterias ilíacas se van a desprender las arterias umbilicales que van a ir, como dijimos al principio, a espiralarse alrededor de la vena umbilical y devolver la sangre que se va a oxigenar, a detoxificar y a cargar de nutrientes a nivel placentario. O sea que de esa manera cerraríamos un circuito anatómico en el cual observamos que tiene ciertas peculiaridades muy diferentes a las peculiaridades que tiene en la vida del adulto la circulación. Sin duda hay algunos factores que hacen que la resistencia vascular pulmonar fetal y la permeabilidad del ductus se mantengan en el caso de los vasos pulmonares vasocontraídos durante toda la gestación, y en el caso del ductus siempre permeable, porque es la manera en que pueden funcionar adecuadamente esta circulación, que es una circulación en paralelo. Entonces se ha visto que los factores determinantes de que
el lecho vascular pulmonar fetal se mantenga vasocontraído, los factores fundamentales son que el feto tiene una baja presión parcial de oxígeno en sangre, que por otro lado los pulmones están semicolapsados porque obviamente no funcionan y no se expanden durante la vida fetal, y además hay varias sustancias, entre ellas la vasoconstricción se debe en parte a las prostaglandinas y al bajo tenor de óxido nítrico que mantienen un tono vasoconstrictor en el lecho pulmonar. Por otro lado, el ductus mantiene su estado de vasodilatación gracias a el bajo tenor de oxígeno también y a algunas prostaglandinas como la E, que fundamentalmente son las que lo mantienen abierto durante toda la etapa fetal, que es muy importante para que el pasaje de la sangre se vuelque, ¿verdad?, a través del ductus a la aorta. Vamos a ver entonces que hay una condición gasométrica diferente en la vida fetal que en la vida del adulto, debido a que cada uno de los tejidos recibe la cantidad de oxígeno que necesita para crecer, pero la estrategia del feto para oxigenar y alimentar a sus tejidos es diferente porque la circulación, como vimos, es diferente. Si nosotros analizamos una gasometría de un adulto, ustedes saben que si la persona está ventilando al aire, pongamos como ejemplo la madre embarazada, va a tener una presión parcial de oxígeno cercana a 100. Y por otro lado, esa sangre oxigenada va a ser sobre todo la que proviene de los pulmones y sale por la aorta, se distribuye por todo el organismo y si vamos por ejemplo a mirar en la arteria uterina va a tener los mismos 100 milímetros de mercurio, pero eso al entrar en el espacio intervelloso va a ir cediendo el oxígeno hasta llegar a un nivel mínimo de presión parcial de oxígeno en la vena uterina. Y esa sangre venosa se va a colectar, ¿verdad?, a través de las venas cavas inferior y superior, haciendo que el corazón derecho bombee la sangre hacia los pulmones para volver a cargar oxígeno. Bueno, eso hace que manejemos los niveles de PO2 y PCO2 habituales y pHs que rondan alrededor de los 7,38 a 7,42 en los individuos cuando están en un equilibrio apropiado. Si vamos a mirar una gasometría fetal, bueno, ahí tenemos diferentes niveles de oxigenación según donde miremos. Y tenemos varias categorías, más que en la vida adulta. ¿Por qué? Porque si recuerdan el circuito que mencionamos, en realidad en la aorta hay una mezcla de sangres. Una mezcla de sangre que venía del corazón derecho y un poco de lo que venía altamente oxigenado del corazón izquierdo. O sea que vamos a tener un promedio de presión parcial de oxígeno que rondan los 20 milímetros de mercurio en el lecho aórtico. Sin embargo, el lugar mejor oxigenado es la vena umbilical, porque allí carga desde la placenta todo el oxígeno que puede. Y los niveles máximos en la vida fetal de presión parcial de oxígeno rondan alrededor de los 30-35 milímetros de mercurio. Por otro lado, ¿en qué lugar vamos a encontrar el mínimo de presión parcial de oxígeno en la vida fetal? Y bueno, tendremos que ir al lecho venoso de retorno de los miembros inferiores o al lecho de retorno de la vena cava superior, la sangre venosa. Y allí andaremos alrededor de 10. O sea que en el feto, dependiendo del lugar donde uno lo mida, puede estar la presión parcial de oxígeno. Puede ser alrededor de 10 y hasta un máximo de 30-35. Pero ¿qué pasa? Eso tiene una consecuencia y es que el medio interno está un poco más ácido,
El dióxido de carbono no se elimina tan fácilmente por la placenta como por los pulmones y por tanto los niveles de PCO2 son un poco más altos en los fetos de manera fisiológica, como ustedes tienen aquí. 50, 55, 60 son niveles fisiológicos normales. Y el pH también es más bajo y nosotros consideramos que es normal hasta 7,20. Por encima de 7,20 es normal y por debajo de 7,20 en un recién nacido es patológico. O sea que vemos las peculiaridades de que si ustedes solicitan una gasometría en el momento del nacimiento, van a esperar tener este tipo de valores dependiendo de dónde tomen la muestra de sangre, y es bien diferente que en el caso de los adultos, en los cuales da lo mismo que ustedes puncionen una arteria radial del lado derecho que del lado izquierdo. En el feto, sin embargo, puede haber diferencia porque tal vez la arteria del lado derecho va a ser la que tenga la mejor oxigenación siempre, porque siempre va a ser preductal, antes de la mezcla de sangres que se produce después del ductus. Sin embargo, la radial izquierda puede tener algo de mezcla y los miembros inferiores siempre van a tener algo de mezcla de sangres oxigenadas y desoxigenadas. Y eso hace que, sacando una muestra de cada uno de los miembros, no vamos a tener el mismo nivel de oxigenación en un feto y probablemente en un recién nacido en sus primeras horas tampoco, porque los cambios llevan un tiempo. Entonces, si vamos a analizar cómo es que hace el feto, como decíamos hoy, para oxigenar a todo el organismo de manera adecuada, no es solo el hecho anatómico y el equilibrio de sustancias, como vimos hoy, y los bajos niveles de PO2, sino que también el sistema hematológico tiene adaptaciones particulares para poder dar abasto a el oxígeno, a los nutrientes que tienen que llegar a todos lados para que el feto vaya creciendo. Entonces, vamos a ver ahora qué peculiaridades, más allá de algunas cuestiones anatómicas, como dijimos que son fundamentales, como el conducto venoso, que se llama de Arancio, o el foramen oval, o el ductus arterioso, que también tiene un nombre, de Botal. Bueno, esas son estructuras que permiten la circulación en paralelo de la vida fetal. Pero veamos qué ocurre con las adaptaciones hematológicas. Y del punto de vista hematológico, vamos a ver que la sangre se produce en diferentes lugares a lo largo de la gestación. Esto es una estrategia para asegurar la buena producción de sangre a lo largo del crecimiento fetal, y en principio se va a producir en el mesénquima perivitelino, más o menos a partir de los 2 meses y hasta cerca del final del embarazo, pero aún faltando un par de meses, el hígado es el que provoca la producción de sangre la mayor parte de la etapa fetal, y más o menos desde la mitad de la gestación hasta el final de la gestación es la médula ósea la que empieza a producir sangre, y será ella la que en el adulto, como ustedes saben, seguirá produciendo la sangre, y los otros sitios de producción de sangre van a ir desapareciendo paulatinamente, excepto que surja alguna enfermedad que estimule excesivamente la producción de sangre y que por eso sitios como el hígado puedan seguir produciendo aún bastante después de que el niño nació. ¿Qué características tiene esa sangre? Bueno, vamos a ver algunas fundamentales. Recuerden que hay un bajo nivel de PO2 circulante y sin embargo tenemos una masa eritrocitaria muy grande, al punto que se habla de poliglobulia fisiológica, o sea, el hematocrito de los fetos es muy alto, ronda el 60 a 65%, cuando ustedes saben que en la vida adulta anda alrededor del 40-45%. Y esos hematíes a su vez tienen una vida media más corta,
tienen una dotación enzimática un poco más pobre y además tienen una hemoglobina que es específica de la vida fetal, que se llama la hemoglobina fetal o hemoglobina F, siendo que en la vida adulta la hemoglobina va a ir cambiando. Poco después del nacimiento empieza a cambiar una hemoglobina por otra y es la hemoglobina de tipo A o del adulto la que va a ir ganando terreno frente a la hemoglobina fetal. Para hacerles una idea, al momento del nacimiento, la hemoglobina fetal representa las 3/4 partes de la hemoglobina que tiene el niño y la hemoglobina del adulto es solo 1/4. Y en los primeros meses de vida va a hacerse ese cambio, siendo que en el adulto tenemos 95% de hemoglobina del adulto. O sea que esa adaptación al tipo de hemoglobina va a llevar mucho más que unos días, sino meses. La hemoglobina fetal tiene algunas características peculiares propias de ella que van a ser específicas de la vida fetal y que por eso es esa hemoglobina la que prima en esta etapa. ¿Por qué? Porque aún con valores muy bajos de oxígeno en sangre, se va a encontrar muy saturada del mismo, ¿verdad? Y la curva de disociación, la vamos a ver, es un poco particular. Aquí ustedes tienen que el adulto, que dijimos anda con una presión parcial de oxígeno de alrededor de 100 si ventila espontáneamente al aire, va a tener una hemoglobina totalmente saturada, al punto que si ustedes colocan un saturómetro en un adulto, lo normal es que tenga más de 95%, ¿verdad? Sin embargo, en el feto, la hemoglobina fetal está desplazada hacia la izquierda, acá la tienen dibujada, y además el feto no la tiene totalmente saturada. Al punto que si ustedes le pudieran hacer una saturometría al feto, este tendría una saturación que va del 40 al 70, 75% como vemos aquí. ¿Para cuántos? Para niveles de presiones parciales de oxígeno, como dijimos, que van, dependiendo del lecho venoso o arterial, entre 10 y 30, 35. O sea que ya de por sí ustedes ven que tenemos una hemoglobina que es diferente, que tiene otra característica. Si esta hemoglobina sufre en el medio interno, ¿verdad?, del paciente un descenso del pH, se va a producir un desplazamiento hacia la derecha de esta hemoglobina, del punto A que está señalado acá al punto B. ¿Y qué implicancia tiene esto? Y bueno, implica que con saturaciones más bajas, como ustedes ven acá, pasando del punto A al B, pasamos de una saturación de 50 a 20 y poco, pero esta es una hemoglobina que es capaz de mantener la presión parcial de oxígeno en sangre estable a pesar de estar desaturando. O sea que este efecto es característico y también muy útil en caso de que el feto sufra de alguna hipoxia o algo que acidifique el medio. Cuando vamos a comparar, ¿verdad?, lo que es la hemoglobina en su curva de disociación, la hemoglobina del adulto, que acá tenemos dibujada la mamá, repasando, tenemos un desplazamiento hacia la izquierda con el feto, tenemos aquí una hemoglobina que se desplaza, pero que si tiene algún problema al medio interno va a hacer un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de hemoglobina fetal. Esto hace que, como dijimos, aún en situaciones de desaturación exista suficiente oxígeno como para cubrir las necesidades fetales. Y es por eso, insistimos, que la saturación en los fetos es baja y es por eso que los niños nacen con un color cianótico, porque el color de la piel de los niños es reflejo de la carga de oxígeno que tenga la hemoglobina.
Ustedes saben que cuanto más cargada y saturada, a partir más o menos de 80% empezamos a ver rosado en la hemoglobina saturada. Y los niños son cianóticos porque menos de 80 toma la hemoglobina un color azulado, pero en la vida fetal esto es lo normal. Pues bien, cuando nosotros pensamos en que un recién nacido tuvo que pasar por un parto, por un trabajo de parto, aunque haya sido sano, y que además hay muchos niños que van a pasar por alguna falta de oxígeno intrauterino, por algún problema que pueda tener la madre, la placenta o el feto. Entonces, frente a eso tenemos que ver qué capacidad de adaptación tiene el feto. A esta capacidad de adaptación ante una situación adversa, como es la hipoxia, primariamente es el problema más grande que puede tener un feto, le llamamos reserva fetal. ¿Y qué cosas va a hacer el feto para poder desarrollar esa reserva fetal y poner en marcha ciertos mecanismos que van a ayudarlo a mantenerse con vida aún en una situación que le es adversa? Y bueno, hay algunos aspectos que tienen que ver con adaptarse a la falta de oxígeno, aunque no sea muy grave esta falta de oxígeno, y esto es que la propia hemoglobina tiene una gran afinidad con el oxígeno, o sea que, como dijimos, va a lograr entregarlo aún con saturaciones más bajas. Los tejidos van a poder captar, tienen una gran capacidad de extraer el oxígeno y, como ustedes recuerdan, el feto vive en un medio más acidótico, por tanto los tejidos resisten un poco mejor a la acidosis. Pero si la enfermedad o el problema que tenga el feto se profundiza y la falta de oxígeno se mantiene en el tiempo, vamos a estar ante una situación mucho más grave que se llama asfixia. Esto va a hacer que el feto tenga que tomar otras medidas para poder subsistir a la espera de que se pueda resolver el problema o eventualmente nazca para poder utilizar sus pulmones y respirar y hacer su adaptación cardiorrespiratoria con sus pulmones. Una de las estrategias importantes que tienen los fetos para compensar la asfixia es redistribuir el flujo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hacia algunos órganos va a derivar más sangre, va a priorizar esos órganos, y hacia otros va a ser menor la contribución de flujo y van a tener seguramente esos órganos un cierto sufrimiento desde el punto de vista del flujo sanguíneo. La redistribución de flujo sanguíneo prioriza 3 órganos: el corazón, el cerebro y las suprarrenales, mientras que el resto de los lechos del organismo van a sufrir un cierto grado de vasoconstricción para lograr que estos órganos tan importantes puedan irrigarse adecuadamente. Pero además el feto va a hacer algunas cosas, como quedarse quieto, como entrar incluso en otro tipo de consumo de energético que va a permitir ahorrar oxígeno. Y ese ahorro de oxígeno, como el feto va a necesitar gastar energía, como dijimos, va a poner en juego la glucólisis anaerobia, aunque tenga un peor rendimiento, ¿verdad?, que la respiración, pero de ese modo el niño va a poder sostener durante un tiempo una situación grave que pone en riesgo su vida. Entonces, estos componentes que acabamos de analizar son los componentes principales de la reserva fetal, que aunque más no sea, como decíamos, un trabajo de parto, los niños van a tener cierto grado de hipoxia y van a tener que tener una capacidad adaptativa frente a esto. O sea que ahora vamos a analizar cuáles son los cambios una vez que el niño tiene que enfrentar la transición a la vida extrauterina, los cambios más relevantes. Entonces, recordar que los alvéolos que aquí tenemos representados están llenos de líquido en la vida fetal y que los vasos pulmonares están contraídos. Entonces, en el momento del nacimiento se tiene que ir ese líquido de los alvéolos, tiene que entrar el aire y los vasos pulmonares van a tener que vasodilatarse porque van a tener
que permitir que el organismo se oxigene a través de la circulación pulmonar. Y por otro lado, recuerden que el lecho que irriga los pulmones en la vida fetal tiene un porcentaje muy bajo del gasto cardíaco. Digamos que 2/3 del flujo, ¿verdad?, que maneja el corazón, del gasto combinado, están por el corazón derecho. Pero de esos 2/3, solo 7 a 10% va hacia los pulmones. El resto se deriva todo por el ductus arterioso hacia la aorta. Y el gasto que maneja el corazón izquierdo en la vida fetal es apenas de 1/3 del gasto combinado. O sea que algo va a tener que acontecer para que empiecen estos vasos a vasodilatarse y permitir que pase sangre hacia los pulmones. Y a su vez el ductus va a dejar de enviar esa carga enorme de sangre hacia la aorta y va esa sangre a empezar a ser derivada a los pulmones. Entonces llegamos a lo que es la transición. La transición la podemos definir como la suma de múltiples y rápidas adaptaciones de los órganos con mediadores redundantes. Para que pueda ocurrir ese cambio, estos mediadores, que son redundantes porque son más de un mecanismo que asegura esos cambios, son el cortisol y las catecolaminas. Y ambos van a poder preparar el feto para el parto, pero también una vez que el niño nació, van a apoyar la transición multiorgánica. Entonces hoy vamos a ver dos componentes. Por un lado, los aspectos pulmonares, para que se pueda coordinar lo que vimos, la salida del líquido pulmonar, la secreción de surfactantes, que es fundamental para que el pulmón funcione bien, y el inicio de la respiración de manera constante, que eso depende más del sistema nervioso central. Y por otro lado, tenemos cambios cardiovasculares que, como decíamos, van a tener que rápidamente hacer que el flujo sanguíneo empiece a derivarse hacia el lecho pulmonar y deje de derivarse hacia el lecho del corazón izquierdo. Las anomalías de esta transición, que tiene sus complejidades, van a estar dadas sobre todo si el niño nace antes de tiempo o es prematuro. Ustedes saben que por debajo de las 37 semanas definimos como prematurez al nacimiento en esa etapa, o también aquellos niños que tienen un nacimiento por cesárea, aunque sean términos, pero que no tuvieron trabajo de parto, también están expuestos a tener alteraciones en esta etapa de la transición. Entonces ustedes ven, como habíamos dicho, acá un niño que está llorando, que empieza a recolorearse. Ustedes vean que en algunos lugares observamos un tono más rosado, como en la boca, en las mejillas, pero si observamos hacia el polo inferior, vemos que el niño se va poniendo más cianótico. ¿Y por qué? Y bueno, porque nos remeda lo que es la circulación fetal, ¿verdad? En donde decíamos que se priorizaba a través del callado aórtico la llegada de sangre rica en oxígeno al polo cefálico, pero que ya después de la conexión del ductus arterioso, la mezcla de sangre hacía que el polo inferior y el tronco estuvieran expuestos a menor tenor de oxígeno. Entonces ese color graduado se va a poder observar en la transición y el niño va a irse recoloreando lentamente en ese sentido, y eso lo podemos ver y hemos aprendido que lleva un tiempo el pasar del color cianótico hacia el rosado. Como ustedes ven acá en esta gráfica, aquí tenemos las saturaciones en el eje de la Y después del nacimiento y tenemos los minutos de vida de diferentes trabajos. Aquí estamos mostrando diferentes grupos que demostraron que llevar la saturación desde menos de 80%, como dijimos, que tienen los fetos, hasta por lo menos 90%,
lleva un tiempo que alcanza aproximadamente los 5 minutos. Y llevar por encima de 95% lleva como 5 minutos más. O sea, recién a los 10 minutos puede ser alcanzada una coloración rosada pareja en todo el cuerpo. Estas curvas que nosotros mostramos son curvas preductales, o sea, fundamentalmente colocados los sensores de saturación en la mano derecha. Más lento sería si se colocan en algún lecho postductal como pueden ser los miembros inferiores. Entonces ustedes van a tener que respetar estos tiempos de cada niño, no apurarse para que el niño rápidamente se recolore, porque cada niño lo hace a su tiempo. ¿Y qué cosas son las que el niño debe hacer en estos primeros minutos de vida para poder hacer una transición adecuada? Y bueno, hay un elemento central que es el inicio de la respiración. Si un niño no respira, no va a poder dar inicio a todos los eventos que van a seguir después de que se empezó a respirar y que empezó a expandirse el pulmón. ¿Por qué? Porque al expandirse el pulmón empieza a entrar aire a los pulmones y por eso empieza a aumentar la presión parcial de oxígeno. Y al aumentar la presión parcial de oxígeno empieza a vasodilatarse el lecho pulmonar, porque se acuerdan que el lecho pulmonar estaba vasocontraído por la baja presión de oxígeno. Entonces, al aumentar el oxígeno, se vasodilata el lecho pulmonar y cae la presión en los vasos pulmonares, y eso a consecuencia hace que se reabsorba el líquido que estaba en la luz pulmonar. Por otro lado, ese mismo tenor de oxígeno que aumenta va a hacer que el ductus arterioso se contraiga y va a empezar a redireccionar la sangre, como dijimos, hacia los pulmones, hacia el lecho pulmonar, y va a dejar de pasar sangre desde el tronco de la pulmonar hasta la aorta. Entonces va a provocar que aumente el flujo pulmonar y que por tanto el retorno por las venas pulmonares a la aurícula izquierda también aumente. Y eso mismo, ese aumento de la presión en la aurícula izquierda porque está llegando más sangre, va a provocar un cierre del foramen oval. Y de esa manera, un circuito que estaba hecho en paralelo se va a transformar en un circuito en serie, en el cual ustedes ya conocen cómo circula la sangre en el adulto. Entonces, ¿qué pasa? La apertura de la circulación pulmonar, que ustedes aquí ven, la vasodilatación que está llegando a todas las áreas pulmonares, ¿verdad? Sumado a que se interrumpe el flujo umbilical, van a hacer que cambien presión y el flujo y hacen que el propio conducto arterioso se contraiga, ¿verdad? Y que el agujero oval se cierre. O sea que vamos a tener que se va a desconectar la pulmonar de la aorta a través del conducto arterioso, aquí ya lo tenemos cerrado, empieza a ir sangre por el tronco de la pulmonar y las arterias pulmonares a los pulmones, y el corazón izquierdo empieza a bombear sangre, y no solo el callado aórtico va a estar rico en oxígeno, sino que también el lecho postductal, digamos, va a empezar a recibir un tenor de oxígeno alto, pues ya no va a estar esa mezcla. Algunos cambios que tienen que ver con la adaptación cardiovascular son más lentos, porque otra de las cosas que ayuda a que la cantidad de oxígeno que le llegue a los tejidos sea la adecuada es que el corazón fetal late muy rápidamente, o sea que pasa mucha sangre por el corazón en un cierto periodo de tiempo. Ustedes tienen acá graficado que pueden llegar a pasar hasta medio litro o 400, 450 mililitros por kilo y por minuto en un feto. Pero cuando empieza el niño su etapa de la vida extrauterina, ya mismo empieza a bajar y descender paulatinamente el gasto cardíaco, pero es un proceso que va a llevar unos cuantos meses.
siendo que hasta recién a los 5 o 6 meses vamos a tener un gasto más estabilizado en 70-75 mililitros kilo minuto. O sea que hay algunos hechos que se dan muy rápidamente y otros que se dan más lentamente. Para llegar a qué? A tener este tipo de circulación, como decíamos, cavidades izquierdas, acá tenemos representada la aurícula y el ventrículo, que son ricas en oxígeno y nutrientes, que distribuyen tanto al lecho coronario como al resto del organismo la sangre, y desde la periferia va a retornar sangre con características venosas que llegan al corazón derecho, y desde allí el ventrículo derecho va a enviar esa sangre a los pulmones para poder oxigenarse, eliminar el CO2 y volver rica en oxígeno y con bajo tenor de CO2 a el corazón izquierdo. O sea que tenemos una visión de cómo tiene que adaptarse en lo cardiovascular el niño que está recién empezando su vida extrauterina, pero como decíamos hoy, el pulmón tiene que acompañar este proceso. Y el acompañamiento que hace el pulmón es muy importante, aunque puede ser un poco más lento en algunos aspectos, ya que la adaptación mecánica del pulmón puede llegar a durar 24 horas, a veces 48 horas. Y la clave ahí es que el líquido del pulmón fetal, que es un líquido fundamental para prevenir el colapso pulmonar, que va a promover el crecimiento del pulmón, pero este líquido tiene que ser eliminado un poco durante el trabajo de parto y otro poco una vez que el niño nace. ¿Para qué? Para que los pulmones se puedan llenar de aire. Entonces, recordarles que en la vida fetal el gasto combinado que recibe es muy bajito. ¿Se acuerdan que decíamos 7 a 10%? Pero igual el organismo hace algún tipo de movimientos respiratorios, obviamente no participa en el intercambio de gases, y es el propio epitelio respiratorio que a partir de la 6ª semana de la gestación empieza a producir ese líquido que va lentamente a expandir la luz pulmonar y que es tan esencial para el desarrollo. Por otro lado, hay delicados mecanismos que afectan la producción de líquido. Algunos de los mecanismos más importantes es que el líquido pulmonar es un líquido que tiene mucho cloro y pocas proteínas. Y eso hace que se vuelque agua desde el epitelio a la luz, que además hay un elemento que tiene que ver con el voltaje, con un voltaje negativo en el lado luminal que va a generar una fuerza que arrastra fluido. Y también hay algunos canales como las acuaporinas que facilitan el ingreso de agua desde el tejido hacia la luz pulmonar o la luz alveolar. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño está por nacer, el líquido se tiene que eliminar. Entonces, al eliminar el líquido, tenemos que pensar en cómo hace el organismo para invertir la salida de líquido desde el epitelio hacia la luz para hacer la captación del líquido. Y para esto hay una estrategia en la cual participan muchos estímulos como pueden ser los beta-2, como pueden ser los corticoides, pero el organismo hace que esas células se llenen de sodio, de sal, y que van a arrastrar ese líquido que se acuerdan que era rico en cloro. Entonces, ese fenómeno ocurre. Bueno, y estas modificaciones que se dan durante el parto hacen que el líquido se reabsorba en 2/3 aproximadamente ya durante el acontecer del trabajo de parto. Y posterior al nacimiento aún queda por lo menos 1/3 de la cantidad de líquido que está en el pulmón para ser retirado de la vía aérea después del nacimiento. Este proceso
es un proceso mediado por adrenalina a través de sus receptores beta-adrenérgicos que, como decíamos hoy, ayudan a que se capte el sodio por parte del epitelio y que va a ser finalmente lo que atrae el agua al epitelio respiratorio y al intersticio, ya que el líquido, como recuerdan, era rico en cloro y combina muy bien con el sodio que tienen las células. O sea que este proceso es fundamental y para eso es fundamental que los fetos puedan pasar por un trabajo de parto para tener todos los estímulos y las señales que les avisan que tienen que empezar ese proceso y que están cercanos al nacimiento. Al nacimiento, entonces, vamos a tener una serie de modificaciones que tienen que ver con cuántos canales de sodio, cuánta sodio-potasio ATPasa tienen las membranas de los neumonocitos tipo 1 y 2. También vamos a ver que hay una actividad de la sodio-potasio ATPasa aumentada para poder todo aumentar la reabsorción de líquido hacia el intersticio. Y este proceso también tiene como estimulante a los glucocorticoides. O sea que postnatalmente vamos a tener que el fluido ya pasó en su mayoría desde la luz pulmonar al intersticio y en la etapa esta postnacimiento este fluido va a tener que ser retirado del intersticio a la corriente sanguínea. ¿Y por qué lugares que se van el líquido que se quedó ahí en el intersticio? Bueno, en un porcentaje se va por los linfáticos, es una de las vías de remoción, pero fundamentalmente se va por la circulación pulmonar, que es la que absorbe la mayor parte del líquido, y un poco del líquido podrá irse por el mediastino y por la cavidad pleural, pero es muy poco, y antes se creía que la compresión torácica durante el parto tenía un cierto efecto, pero hoy se sabe que esto tiene muy poco efecto. A su vez, una vez que el niño nace, si todavía hay líquido en el alvéolo, como está representado acá, hoy se sabe que el vaciamiento, como aquí tienen en fase de expiración o de inspiración, se realiza lentamente. O sea que nosotros podemos tener que en una fase de expiración, por ejemplo, todavía un poco de líquido que está en el intersticio puede pasar a la luz y en la medida que el niño respira y respira cada vez más y mejor, este líquido del tejido pulmonar va siendo retirado y ya empieza a dejar de pasar a la luz pulmonar de nuevo. Y lo mismo pasa en la inspiración, ¿verdad? O sea que hay de las dos fases, la inspiración y la expiración, se establece un equilibrio en el cual de a poco se va vaciando la luz pulmonar de líquido y se va favoreciendo a su vez la reabsorción del líquido del intersticio pulmonar. Esto puede ser evidenciado, por ejemplo, en este trabajo en el cual vemos cortes de pulmón, donde vemos los vasos al nacimiento, esto es pulmón experimental de rata, que a las 6 horas hay un aumento, ¿verdad?, del calibre de los vasos y están rodeados de un magma transparente que es justamente el líquido en el intersticio. Esto dura un proceso porque en las siguientes horas seguimos observando el líquido perivascular, sin embargo, a las 12-24 horas ya se puede empezar a observar que el calibre de los vasos es más pequeño y que se ve la estructura del pulmón habitual. Ya se dejó de ver ese magma transparente que era el líquido que estaba esperando para ser retirado. Como elemento fundamental de la transición, dijimos que tanto las catecolaminas como los corticoides son críticos para que la transición se produzca adecuadamente. Entonces, vemos aquí cómo los fetos se van preparando cuando se miden los niveles de cortisol y ustedes ven cómo va aumentando en las sucesivas semanas.
Sin embargo, podemos reflexionar que aquellos niños que están en la etapa de prematurez, ya sea 25, aunque sea 30 o aún en las 36 semanas, que son pretérminos tardíos, tenemos bajos niveles de cortisol. Y eso nos hace pensar que es posible que la transición falle porque no tienen los niveles adecuados de uno de los mediadores fundamentales para hacer los procesos de transición. Mediador que además está en otros sistemas y órganos, como ustedes ven acá, la maduración digestiva, la maduración del eje tiroideo, el control energético del metabolismo. O sea que tenemos múltiples acciones de este mediador como el cortisol. Hemos visto hasta aquí cómo se va produciendo la transición cardiorrespiratoria en los sistemas involucrados, cuáles son los hechos fundamentales. Pero ustedes como estudiantes de medicina y a partir de este curso seguramente se vean enfrentados a algunas preguntas, incluso algunas situaciones en las cuales ustedes tienen que definir ante un nacimiento algunas acciones prácticas que van a tomar, que las van a ver después en el curso, pero que es bueno que en vistas a lo que estuvimos hablando veamos cómo se manejan. Una de las primeras cosas que uno se plantea es, bueno, ¿cuándo tenemos que ligar el cordón una vez que el niño nace? Hoy en día se sabe que la transfusión placentaria fisiológica en los primeros minutos de vida tiene enormes beneficios para el recién nacido y por tanto el cordón, que cuando el niño nace está lleno de sangre como el que tienen acá, ingurgitado, con ese color que ustedes lo van a ver un poco violáceo, porque obviamente la sangre fundamentalmente está con bajo tenor de oxígeno y por tanto tiene ese color, va a irse lentamente colapsando los vasos que están en el cordón umbilical y el cordón va a ir tomando un aspecto blanquecino, flácido, va a ir perdiendo su turgencia y entonces de tener un niño que se va a medida que van pasando los minutos, verse coloreando como vimos y el cordón que tenía un aspecto tan ingurgitado y tan gordito, ¿verdad? Va a ir tomando este aspecto de cordón blanco flácido y ahí es el momento de cortar porque quiere decir que esta transfusión placentaria se permitió y por tanto la directiva sería espere a que el cordón quede blanco para cortar. Ese va a ser el mejor momento para el recién nacido. Por otro lado hay niños que pueden llegar a tener alguna dificultad en las primeras respiraciones porque son los momentos que más le cuesta abrir los pulmones y llenarlos de aire y para eso hay algunos dispositivos que pueden aplicar presión positiva como este de aquí, que es una bolsa autoinflable al cual se le colocó una máscara para poder aplicar presión positiva y hacer que aquella primera inspiración que ustedes acá tienen dibujada en esta curva de presión y volumen, ustedes ven que prácticamente parte de un volumen cero y la presión negativa que el niño tiene que hacer en la primera inspiración es muy grande, puede llegar hasta 30 centímetros negativos, ¿verdad? Esa inspiración para poder lograr la introducción de un volumen de aire de, por ejemplo, 30-40 mililitros para llenar sus pulmones. Y después la expiración ya empieza a instalar, ¿verdad? Un volumen que va a ser residual y empieza a tener que hacer menor esfuerzo el niño para poder hacer su ventilación con su volumen corriente. O sea que a veces tener a la mano un dispositivo de este tipo nos puede ayudar a apoyar esas primeras ventilaciones y hacer que ese inicio de respiración que ustedes vieron que es clave en la transición se vaya produciendo. Por otro lado surge la pregunta, si el niño precisa ayuda, ¿es mejor que se corte el cordón primero y lo ayudo a respirar o lo ayudo a respirar primero y después ligo el cordón? Y bueno, para contestar a esta pregunta, el grupo de Hooper de Australia hace algunos años hizo un experimento con corderos
hizo lo siguiente. Hizo una cesárea a corderos que estaban en etapa de prematurez. Les monitorizó algunas variables. Acá tienen un grupo y otro grupo con su frecuencia cardíaca que andaban alrededor de 160. Entonces dijeron, a un grupo de ellos, después que nazca, los vamos a ventilar con el cordón umbilical conectado a la placenta. Y a otro grupo les vamos a primero pinzar el cordón y los vamos a ventilar después. Y miren lo que pasó. Cuando se ventila y previamente se pinza, los animales entran en bradicardia. Pero si se deja que la circulación fetoplacentaria siga conectada, aunque le estén, digamos, aún no los ventilaron, pero está circulando, ¿verdad?, la sangre desde la placenta al feto, y eso hace que mantenga cierta oxigenación y el animal no se bradicardiza. Ahora bien, cuando ventilan, los que estaban bradicárdicos recuperan su frecuencia cardíaca porque empieza esa ventilación a expandir los pulmones, a hacer que la sangre pase por ellos y entonces rápidamente los corderos se oxigenan. Estas variables se midieron además otras variables como flujo pulmonar y también como gasto del ventrículo derecho, y se observó lo mismo, que mientras el cordero nacía, si no se ventilaba y se había cortado el cordón, entonces no tenía de dónde oxigenarse. Por lo tanto, el aprendizaje es que aún que no esté respirando, no hay que cortar el cordón, porque la placenta siempre es un respaldo para generar su oxigenación, excepto que se haya desprendido la placenta. Y por eso hoy en día tenemos cuartos de nacimiento, salas de nacer, en las cuales incluso en partos o cesáreas hay dispositivos que hacen que el niño pueda seguir conectado y se puede hacer incluso un apoyo, como está en este dibujo, este bebé siendo apoyado con ventilación a presión positiva. Obviamente que para eso precisamos un equipo de salud del área neonatal que esté preparado y actuando en ese momento junto con el equipo de obstetras. O sea que, como conclusión, ustedes recuerden que la conexión de la placenta y la sangre que le vuelca al corazón hace que mantenga una estabilidad en los niños en su transición. Si nosotros lo cortamos, entonces esa estabilidad se pierde seguramente y se va a ver bradicardia o se va a ver algún elemento de repercusión cardiovascular y la adaptación no va a ser tan suave ni tan buena. Y una vez que la circulación pulmonar se abrió y el corazón puede mandar sangre a los pulmones para oxigenar, el niño ahí sí puede cortarse la conexión con la placenta y el niño gana una cierta independencia. Recordar que en el momento que hay una bradicardia no solo está el efecto cardiovascular, sino que también en ese momento puede estar sufriendo la perfusión al cerebro. Por eso hay que tener presente que no es solo una repercusión cardiorrespiratoria, sino que puede afectar otros órganos y dentro de ellos generar hipoxia encefálica. Nosotros tenemos, por eso, unos carritos en el hospital de clínicas que hacen que se pueda hacer la recepción, como ustedes ven acá, y que es una recepción que permite la conexión, el mantener la conexión con la placenta materna todo el tiempo que el niño precise y que se vaya reoxigenando suavemente a su tiempo. Entonces, un niño que nace, ustedes lo tienen aquí, siempre va a estar cianótico, lleno de sangre, va a estar llorando, pero es importante que vean que el cordón está grueso y turgente y que se permite esta conexión, ¿verdad? Y se permite esta adaptación que ustedes están viendo, donde el niño de a poquito va haciendo sus primeros movimientos, va llorando, abre los ojos, se mueve, y de a poquito vayan observando cómo el cordón se va colapsando lentamente y que cuando el cordón se colapsa y se va vaciando,
y queda blanco, entonces nosotros ahí vamos a poder cortar ese cordón tranquilamente y tranquilos de que el niño ya tiene sus pulmones funcionando para oxigenar a todo el organismo. Ustedes van viendo cómo se va poniendo rosadito en el sentido céfalo-caudal. Miren cómo todavía tiene los miembros inferiores bastante cianóticos, pero esto es una adaptación normal, fisiológica, y nadie lo está tocando, estamos tranquilos, la madre lo está observando, todo el equipo está esperando que haga su adaptación y vemos como el cordón se va quedando finito, más blanco, y en ese momento que el niño está tranquilo, que ya tuvo su transfusión placentaria, en ese momento vamos a permitir que se corte el cordón umbilical y se desconecte al niño de la placenta. Ustedes ven cómo va quedando blanco y bueno, estamos a las órdenes, les agradecemos mucho y ojalá puedan ver varios de estos nacimientos durante la pasantía que van a tener en el servicio. Muchas gracias.